Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, cuál aplicar. Este webinar lo estamos haciendo con el apoyo de nuestra empresa afiliada Mazars. El día de hoy nos acompaña en nuestra charla Manuela Herrera Estrada, abogada senior laboral. Manuela es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externa de Colombia. Cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando en firmas de abogados, asesorando empresas del sector privado en derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, procesos ante el Ministerio de Trabajo, asesoría en trámites administrativos ante las diferentes entidades de seguridad social y fiscalizaciones por parte de la UGPP. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestra speaker la responda al final de esta presentación. Y le recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-almediocolombia.com. Nuevamente, buenos días y adelante, Manuela. Gracias, Daniela. Gracias a todos los que se conectaron hoy y les interesa este tema. Digamos que voy a explicar a grosso modo qué es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre las tres figuras jurídicas que actualmente se manejan en Colombia, es decir, la figura del teletrabajo, la figura del trabajo en casa y la figura del trabajo remoto. Las dos últimas figuras fueron las últimas que salieron, eh, digamos que en razón de la pandemia del último año, de los últimos años, y al final vamos a explicar en un cuadro comparativo cuáles son las diferencias de las tres figuras, ¿cierto? Digamos que actualmente lo que estamos viendo es que hay muchas inquietudes y muchos vacíos de las personas con respecto a estas figuras, ¿cierto? ¿Cuál tengo que aplicar en mi compañía? ¿Por qué no puedo aplicar esta y tengo que aplicar esta? ¿Cómo la debo aplicar? Entonces, todas esas preguntas son las que estamos buscando responder en este espacio que nos brindó la Cámara Francesa. Listo. Bueno, la primera figura, porque digamos que primero en el derecho, primero en el orden, fue el teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para el contacto entre el trabajador y la empresa, como viceversa, sin requerirse la presencia física del trabajador. Digamos que esta definición la trae el artículo 2 de la ley 1221 del 2008, que fue la primera ley que reguló la figura del teletrabajo. Hay un punto importante frente a esta ley, frente a esta figura, y es que el teletrabajo se puede desarrollar bajo tres modalidades. La modalidad de teletrabajador autónomo, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, por ejemplo, su oficina o su domicilio. Y en este tipo, digamos que se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a la oficina en algunas ocasiones. Está el teletrabajador móvil, ¿cierto? La modalidad móvil, y es aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar establecido para desarrollar sus labores y que utilizan las herramientas, digamos que profesionales y las tecnologías de la información como dispositivos móviles para realizar sus funciones. Un ejemplo, un ejemplo de este tipo de modalidad y tipo de teletrabajador son los vendedores, los visitadores médicos, ¿cierto? Ellos no tienen una oficina, no tienen, digamos que un espacio tampoco en su domicilio para desarrollarlo porque ellos están visitando todo el tiempo clientes. Entonces, digamos que a este tipo de teletrabajador se le conoce como teletrabajador móvil. Y finalmente tenemos el teletrabajador suplementario, que son aquellos teletrabajadores que laboran 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen desde la oficina. Digamos que
Este extremo de 2 o 3 días lo trae la misma ley. Es decir, la misma ley dice, hay teletrabajadores autónomos o estamos bajo la modalidad de teletrabajo, suplementario, cuando el teletrabajador labora 2 o 3 días a la semana en su casa y el resto lo hace en la oficina. Bueno, digamos que como les estaba diciendo, esta figura la trajo la ley 1221 del 2008. Esta ley estableció el reconocimiento del teletrabajo en Colombia como un modelo y forma de aplicación, digamos que de toda esta modalidad. Trajo las bases para la generación de una política para el teletrabajo y una política pública también para la población, digamos, vulnerable frente al fomento del teletrabajo. Bueno, también incluyó las garantías sindicales, las garantías laborales para todos los teletrabajadores. Luego, en el 2012, salió el decreto 884, que especificó las condiciones laborales que rigen el teletrabajo, ¿cierto? Entonces, la relación entre empleadores y teletrabajadores, las obligaciones para ambas partes y para las ARL y para la red de fomento para el teletrabajo. ¿Cierto? También se refirió a unos principios que deben regir esta modalidad, que ahorita los vamos a explicar un poco más a fondo. Y finalmente, la resolución 2886 del 2012, que definió las entidades que hacen parte de la red de fomento del teletrabajo. Aquí me gustaría decir que el ministerio en su momento también sacó un libro que se llama el Libro Blanco, y era como una guía, es como una guía para todos los empleadores que quieran acogerse a la figura del teletrabajo. Entonces ponen de ejemplos, digamos que grandes empresas que se acogieron y han venido desarrollando el teletrabajo en Colombia, como lo fue Bancolombia en su momento. Y es muy, pues digamos que es un libro muy interesante porque explica muy bien cómo acoger esta figura dentro de la compañía, qué debo cumplir, y como digamos que las estadísticas y todo de esta empresa grande que ya lo acogió. Bueno, sigamos. Hay un punto importante que ahorita también lo vamos a tocar, y es que la ley dice que se debe registrar a los teletrabajadores. ¿Y cómo se deben registrarlos? Es decir, que el empleador que contrate teletrabajadores debe informar a los inspectores de trabajo, es decir, al ministerio, del respectivo municipio donde se esté desarrollando la labor, debe registrar esos teletrabajadores. Entonces, digamos que esto es una norma que en 2008 en su momento salió, no ha sido abolida, ¿cierto? No ha sido suprimida del ordenamiento jurídico y por tanto todavía existe esta obligación de avisarle a los inspectores de trabajo que se cuenta con teletrabajadores. Digamos que también se trajo las vinculaciones o las condiciones en las cuales se debe firmar los contratos de un teletrabajador, como por ejemplo son las condiciones de servicio, los medios tecnológicos, determinar los días y los horarios en que el teletrabajador va a realizar sus actividades, definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo que se le indiquen, las medidas de seguridad informática. Eso, digamos que de forma general, trae la norma de que debe contener el contrato para un teletrabajador. Hay un punto importante también, y es que la misma norma dice que en caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, este no puede exigir posteriormente que su trabajo se realice en las instalaciones del empleador. Es decir, si yo contraté a un teletrabajador inicialmente para que fuera un teletrabajador móvil como es el vendedor, él no me puede exigir que ya no quiere realizar su labor como vendedor, es decir, alrededor, digamos que de la ciudad, sino que necesita un espacio. Entonces yo como empleador puedo decirle no. Yo a usted lo contraté específicamente para ser teletrabajador móvil, por lo tanto, él no me puede exigir que preste sus labores en las instalaciones del empleador.
Ahora bien, si previamente ya existía un contrato de trabajo y mediante un otro sí de mutuo acuerdo se optó por la figura del teletrabajo, de esta misma manera se puede volver a optar por la figura digamos que, de realizar el trabajo en las instalaciones del empleador. ¿Por qué? Porque justamente si yo de mutuo acuerdo le dije al trabajador, listo, vamos a optar por la modalidad del teletrabajo suplementario, y digamos que el teletrabajador en su momento me dice, no, ya yo estoy aburrido en la casa, tampoco es que solo porque el teletrabajador me diga yo ya no quiero la modalidad suplementaria, el empleador tenga la obligación de modificar esta figura, no. Sería a través de un otro sí, donde se diga, listo, ya pasamos entonces de la modalidad de teletrabajo a otra vez la modalidad física, por así decirlo, dentro de las instalaciones del empleador. Bueno, ahora el trabajo en casa. Como les venía diciendo, el trabajo en casa fue una de esas últimas figuras que nació por la pandemia COVID. En su momento, digamos que el primer comunicado que se tuvo hablando sobre esta figura fue un decreto presidencial indicando que había una alternativa para los empleadores, digamos que en todos los decretos de aislamiento obligatorio que existieron, eh, una alternativa para no despedir y era justamente utilizar la figura del trabajo en casa. Entonces, en su momento, cuando se expidió este decreto y posteriormente se expidió un concepto del ministerio, se dijo, bueno, pero ¿qué es el trabajo en casa, cierto? Siempre habíamos escuchado era la figura del teletrabajo, pero en ningún momento escuchamos, digamos que en el ordenamiento jurídico existía la figura del trabajo en casa. Entonces, ya luego de estos decretos y de estos conceptos del ministerio fue que el Congreso decidió regular la figura del trabajo en casa bajo la Ley 2088 del 2021. ¿Y qué dijo en esta ley? Dijo que el trabajo en casa es la habilitación del servidor, tanto público o trabajador del sector privado, para desempeñar sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o de la relación laboral y ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral. Este punto que sigue es muy importante. Dice que esta figura del trabajo en casa se presenta cuando hay circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo. Es decir, esta ley digamos que sujetó su habilitación o digamos que la oportunidad de utilizarla solo cuando existan circunstancias ocasionales, especiales o excepcionales que impidan que el trabajador realice sus funciones en el lugar de trabajo previamente indicado en el contrato laboral. Digamos que, por otra parte, esta ley habló sobre la figura o sobre el principio de coordinación y desconexión laboral, que la desconexión laboral es otra figura jurídica que se implementó y se reguló en este marco, digamos que el marco de la pandemia COVID. Y perfecto, entonces, la ley 2088 del 2021, como les decía, reguló la definición del trabajo en casa y la habilitación de esta figura digamos que en el marco de la relación laboral, tanto legal como reglamentaria con el Estado. Y finalmente, el mes pasado salió el decreto 649 del 2022, digamos que el mes pasado ya fue en abril, fue finalizando abril, que reglamentó la habilitación del trabajo en casa para los empleadores y para los trabajadores. Digamos que nos vamos a centrar justamente en este decreto porque fue el último que reguló esta figura y sobre el cual, digamos que se generaron varias inquietudes y varios digamos que situaciones que nos hacen presentar justamente y darle mayor alcance a este decreto. ¿Qué dijo este decreto? Que para poder aplicar la figura del trabajo en casa, se debe habilitar. ¿Y qué es habilitar? Debe existir una solicitud o procedimiento
tanto para el trabajador que le va a solicitar al empleador el trabajo en casa, como para el empleador que le va a notificar al trabajador que se va a ir a trabajo en casa. Entonces, la norma dice que cuando el trabajador sea quien desee que se habilite el trabajo en casa, debe presentar primero una solicitud por escrito al empleador en forma física o digital indicando los motivos. ¿Y cuáles son justamente esos motivos? La descripción de la situación ocasional, excepcional o especial que hacen que yo como trabajador le pueda solicitar a mi empleador que utilice la figura del trabajo en casa. Ahora, le puso, digamos que este tiempo, este término al empleador y le dijo, usted empleador debe responder esa solicitud máximo con 5 días, ¿cierto? También en forma física o digital e informarle al trabajador si acoge o no, es decir, si acepta o no que éste se vaya a utilizar la figura del trabajo en casa. Bueno, digamos que para resolver, como estaba diciendo, para resolver la solicitud, además de que el empleador debe verificar que efectivamente exista una circunstancia excepcional, especial o ocasional, debe también verificar que la labor pueda ser ejecutada fuera del lugar habitual del trabajo, que se cuente con las herramientas requeridas para la habilitación del trabajo en casa y que la habilitación del trabajo en casa no genere una menor productividad del trabajador. Bueno, digamos que la comunicación ya de cara al empleador, es decir, cuando el empleador es quien le va a indicar al trabajador, se va a ir a utilizar esta figura del trabajo en casa, debe contener lo siguiente. Primero, debe contener también la descripción breve de una situación ocasional, excepcional o especial que permita otorgar la habilitación del trabajo en casa. Debe indicar el término de la habilitación del trabajo en casa, las funciones que debe desarrollar, los medios de comunicación, digamos que para todo lo respectivo a las comunicaciones laborales entre empleador y trabajador, y los canales de denuncia y queja para presentar inquietudes o reclamos por violación al derecho de desconexión laboral o acoso laboral, ¿cierto? Digamos que otras obligaciones adicionales que debe contener esta comunicación es que debe contener la dirección desde la cual se ejecutará la labor contratada. En caso de que el trabajador disponga de sus propios equipos para desarrollar la labor, debe dejarse constancia del mutuo acuerdo existente, es decir, debe quedar una constancia de que yo como trabajador estoy de acuerdo con que voy a utilizar mis equipos. Más adelante también vamos a ver que la ley, que el decreto también reguló lo relacionado a un valor que se puede pactar por esa utilización de los equipos propios. En caso de que los equipos sean suministrados por el empleador, debe señalarse, digamos que la relación de las herramientas tecnológicas, los instrumentos y todo lo relacionado con la custodia de los elementos y el procedimiento para la entrega. Finalmente, las medidas de seguridad informática que debe cumplir el trabajador durante el tiempo en que va a desarrollar su labor en trabajo en casa. Digamos que también este decreto reguló las obligaciones que para las administradoras de riesgos laborales deben tener en cuenta frente a la habilitación del trabajo en casa, como por ejemplo crear el formulario específico para que el empleador pueda llenarlo cuando un trabajador se vaya a laborar bajo esta figura. Se debe incluir también, digamos, dentro de esta comunicación, el procedimiento necesario para proteger el derecho a la desconexión laboral. ¿Y cuál es este procedimiento? Digamos que dentro de las figuras, como lo venía diciendo, dentro de las figuras que se crearon en el marco de la pandemia, se creó la figura de la desconexión laboral. Digo se creó porque anteriormente la conocíamos justamente como
como no como la desconexión, no como el derecho de desconexión laboral, sino como el derecho que tiene todo trabajador al descanso, ¿cierto? Ya digamos que en este marco del COVID, se le puso nombre a ese derecho y fue desconexión laboral. Entonces, para las empresas que tampoco saben, con la figura de la desconexión laboral y la ley que reguló esta desconexión, se obligó a los empleadores a tener una política de desconexión laboral. Y dentro de esta política, digamos que aquí se une con el trabajo en casa, porque una obligación del trabajo en casa es que el empleador debe contar con un procedimiento para proteger el derecho a la desconexión laboral. Y esta política lo que hace es eso, que el empleador esté obligado a crear un procedimiento para, digamos que, proteger la desconexión laboral, un procedimiento para recibir las quejas y reclamos en digamos que tenga un trabajador frente a una situación de un posible acoso o digamos que violación a este derecho. Entonces acá se une justamente esa obligación que tienen los empleadores de crear una política con esa obligación que tienen los empleadores de que en el marco del trabajo en casa, contar con un procedimiento para proteger este derecho. Finalmente, hubo dos disposiciones importantes que trajo el decreto 649, como les decía anteriormente, la compensación, una es la compensación por el uso de herramientas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando el empleador y el trabajador, digamos que cuando el empleador y el trabajador digan, listo, usted trabajador se va a ir a laborar desde su casa, pero va a utilizar sus herramientas, las partes pueden de mutuo acuerdo pactar un valor mensual de compensación por el uso de esas herramientas de trabajo que son de propiedad del trabajador. Entonces, digamos que no es una obligación como tal en el marco del trabajo en casa pactar un valor, sino que de mutuo acuerdo se puede pactar cuando efectivamente las herramientas sean del trabajador. La otra figura que se creó, digamos que la otra disposición que trajo este decreto fue la alternancia. ¿Y qué dijo? Que el empleador podrá determinar que la habilitación de trabajo en casa se desarrolle bajo el modelo de alternancia. Esto es, que la labor contratada se efectúe unos días de manera presencial en la oficina y otros días en trabajo en casa. Entonces, aquí se vienen varias dudas que digamos que muchos de los clientes han tenido y es, Manuela, pero si se supone que me estás diciendo que la figura del trabajo en casa solo aplica para circunstancias especiales, excepcionales, que impidan realizar la labor dentro de la oficina, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo como empleador tengo una oficina y le voy a hacer unas mejoras locativas a la oficina y necesito que los trabajadores se vayan 2, 3 semanas mientras terminan de pintar y hacer como todas las locaciones. Esa, por ejemplo, sería una circunstancia especial, excepcional y que está sujeta en el tiempo, para el cual yo como empleador le puedo decir al trabajador, váyase a laborar desde la casa, ¿cierto? Pero entonces, como la figura, digamos que como el decreto me trajo la figura de la alternancia, entonces la pregunta siempre es, pero si es una situación excepcional, o sea, cómo puede aplicarse la alternancia cuando debe estar sujeto como esa situación en especial? La respuesta, digamos que pensando mucho cómo sería un ejemplo en que sí pueda aplicar la figura de la alternancia, sería lo siguiente. Llega un trabajador y dice, resulta que mi mamá o algún familiar cercano con quien convivo tiene cáncer y tiene algún procedimiento médico que realizarse ciertos días de la semana. Entonces le solicita al empleador que esos días de la semana en que tiene que acompañar a su familiar a realizarse los procedimientos médicos y que, digamos, el hospital queda más cerca de la casa para no tener que desplazarse hasta la oficina, quiere trabajar en casa esos días. Entonces, se cumple con que digamos que la condición de que es una situación especial y excepcional, es decir, es ajena, es una situación que se presentó en razón de la enfermedad del familiar y
que se puede aplicar la figura de la alternancia, porque no es que el trabajador vaya a laborar todos los días desde casa, sino que se abrió la posibilidad de que los días en que él tenga que acompañar a hacer este procedimiento médico, que es más cerca a la casa, pueda realizar sus labores esos días desde la casa. Entonces, digamos que no es tan difícil, o pueden existir muchísimos más ejemplos donde sí se pueda utilizar la figura del trabajo en casa en modalidad, digamos que de alternancia. Y otro punto importante también, otra disposición que trajo este decreto, que lo vamos a ver también más adelante, y es que la habilitación para trabajo en casa podrá surtirse para laborar desde el extranjero, pero para ello el trabajador debe contar con la autorización expresa del empleador. ¿Qué significa esto? Que también abrió la posibilidad de que yo pueda utilizar, digamos que a pesar de llamarse trabajo en casa, que uno creería que simplemente es el domicilio de la persona, se pueda utilizar el trabajo en casa cuando un trabajador se quiera ir, ya sea por disposición del empleador o por disposición propia, a estudiar, por ejemplo, al extranjero. Entonces, otro ejemplo de donde podría utilizarse esta figura del trabajo en casa es justamente yo como trabajador voy a estudiar 3 meses a Madrid, un diplomado, y le solicito a mi empleador la figura del trabajo en casa durante estos 3 meses. Entonces se cumple que la condición es especial y excepcional, es decir, me va a impedir ir a la oficina, pero yo puedo seguir trabajando desde el extranjero. Y segundo, no es una situación que va a modificar todo el tiempo el contrato, sino que es por el término que dura, digamos que va a durar este diplomado. Entonces se cumple como con todas las condiciones para poder utilizar esta figura de trabajo en casa. Ahora, el trabajo remoto. Digamos que con el trabajo remoto lo que quiso nuestros legisladores fue como llevar esta figura porque justamente ellos hablan de que no es teletrabajo, y tampoco es trabajo en casa, sino que es trabajo remoto, lo quisieron llevar como al extremo, ¿cierto? Ellos dijeron, vamos a crear una figura donde absolutamente todo sea sin requerirse o sin interactuarse físicamente. Entonces crearon esa figura. ¿Y qué es esta figura? Digamos que cómo la definió la ley 2121 también del 2021 como la figura del trabajo en casa. Esta ley dijo que el trabajo en remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo en el cual desde su inicio hasta su terminación se debe realizar de manera remota mediante la utilización de tecnologías de información y telecomunicaciones, y donde el empleador y el trabajador no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación laboral. ¿Cierto? Ellos dicen que en todo caso, lo que les decía ahorita, no comparte los elementos constitutivos del teletrabajo o trabajo en casa, y ponen, digamos que le pone la misma ley pone unos principios al trabajo remoto. ¿Cuáles son esos principios? El primero dice, el trabajo remoto se rige, digamos que se requerirá para todos los efectos los mismos elementos esenciales que el artículo 23 del Código Sustantivo. ¿Y qué dice el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo? Que hay una prestación de un servicio, una subordinación, una remuneración, pero digamos que estos elementos constitutivos es de toda relación laboral. Ahora, que debe haber unos derechos mínimos con que gozan los trabajadores remotos, y que deben también gozar de los derechos y garantías sindicales y de la seguridad social. Luego habla sobre la flexibilidad. Él dice que esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo de forma remota no requiere un lugar físico, ¿cierto? El trabajador puede prestar sus servicios desde el lugar que considere adecuado, de común acuerdo con el empleador, y que debe haber digamos que un visto bueno de la ARL frente a este lugar de trabajo donde se va a realizar la labor remotamente. Finalmente
contar con una conexión y cobertura a Internet que pueda, digamos que suplir todas las necesidades que requiere el empleador y que todas las etapas, digamos que aquí viene la palabra flexibilidad, y es que todas las etapas, tanto precontractuales como contractuales, incluso el perfeccionamiento del contrato, y que es el perfeccionamiento de la misma firma, deberán darse de manera remota, es decir, incluso la firma electrónica, ¿cierto? No es que yo pueda, o sea, digamos que por eso les digo que el legislador llevó al extremo todo, porque él dice incluso el perfeccionamiento debe ser remoto, es decir, yo puedo firmar el contrato con firma electrónica, ¿cierto? Y que el trabajador remoto y el empleador pueden acordar el tiempo de ejecución sin perjuicio pues de las formalidades que existan, digamos que del tipo contractual, y sin sobrepasar la jornada máxima legal, sin que ello implique un desconocimiento obviamente de los derechos mínimos y garantías irrenunciables, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo, que ese no tiene, digamos que el límite de la jornada laboral. Finalmente, habló sobre la no exclusividad, ¿cierto? ¿Qué dijo frente a esto? Digamos que en principio, cuando uno tiene un contrato laboral, cuando uno contrata, existe una exclusividad frente a las labores del trabajador hacia el empleador, es decir, el trabajador, si yo contrato a una persona para que me labore tiempo completo, es claro que en principio ese trabajador solo podría prestarme labores a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El legislador dijo que para esta figura contractual no existe la exclusividad laboral, ¿cierto? Pero que en todo caso se puede pactar, es decir, que en principio no es que yo pacte este contrato y se entienda de por sí la exclusividad como se entiende, digamos que en los otros contratos, sino que si yo en esta quiero que efectivamente exista una exclusividad, la tengo que pactar, ¿cierto? Y bueno, digamos que esa fue como la diferencia con el resto de las figuras, porque trajo como esa, digamos que esa presunción de que no existe la exclusividad en este tipo de contratos y que el trabajador remoto puede elaborar para otras empresas, si su horario obviamente lo permite. Listo. Como les decía, está la ley 2121 del 2021, fue la que me reguló el trabajo remoto, la que creó esta figura, digamos que esta nueva forma de ejecución del contrato, y ya luego vino este decreto 555 del 2022, que fue antes del decreto 649 del trabajo en casa, que reguló las condiciones aplicables para los trabajadores remotos, que eran las que les estaba contando, ¿cierto? Todo el tema de las garantías, de la no exclusividad, del perfeccionamiento. Ahora, digamos que este decreto 555, me trajo unas obligaciones adicionales que son las siguientes. El contrato de trabajo remoto debe contener por lo menos esto. Primero, las condiciones físicas del puesto de trabajo y funciones a desempeñar. Segundo, la relación de los elementos de trabajo y responsabilidades en cuanto a su custodia. Las medidas de seguridad informática que debe cumplir el trabajador y las circunstancias excepcionales en que se podrá requerir al trabajador para que concurra al centro de trabajo. Este último punto es muy importante por lo siguiente, porque ya como lo he dicho, el legislador con esto se llevó al extremo todo y dijo, como en la figura del trabajo remoto no va a haber interacción física, ni siquiera para el perfeccionamiento o terminación del contrato, voy a poner unas causales específicas y taxativas en las cuales el empleador puede llamar al trabajador remoto a sus instalaciones. Es decir, solo bajo estas figuras yo como empleador de un trabajador remoto lo puedo llamar para que vaya a la oficina. Y son las siguientes. Para la verificación de equipos, es decir, la verificación de los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo, para la instalación de algún software que requiera manualmente
aplicarse a los dispositivos o a las herramientas que tiene el trabajador, y para los procesos disciplinarios, es decir, para la realización de los procedimientos de descargos o las citaciones, digamos, cuando se va a aplicar una sanción. Para solo esas tres causas, digamos que situaciones, el empleador de un trabajador remoto puede llamar a ese trabajador para que vaya a las instalaciones. No hay más, digamos que no hay más causales diferentes a esas. Bueno, aquí hay otras obligaciones por parte del empleador frente al contrato de trabajo de un trabajador remoto, y es que debe entregar al trabajador copia del contrato y la política del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, que debe allegar a la administradora de riesgo laboral la copia del contrato y diligenciar un formulario que adopte la ARL para tal fin. Debe incluir el trabajo remoto en el plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y debe verificar de forma virtual las condiciones de higiene y seguridad industrial del lugar donde el trabajador remoto desarrollará las funciones. Entonces, digamos que estas fueron otras obligaciones que trajo este decreto en materia del trabajo remoto, y adicionalmente trajo tres disposiciones, digamos que importantes, dentro de este decreto. ¿Cuáles fueron? El auxilio compensatorio de costos de servicios públicos. Dice, el empleador y el trabajador podrán de mutuo acuerdo fijar el costo del auxilio mensual que compensarán los costos de internet, telefonía y energía, el cual no puede ser inferior al valor del auxilio de transporte definido por el gobierno nacional. Entonces, como les decía, el decreto trajo digamos que este auxilio, y dijo que de mutuo acuerdo pueden fijar el costo del auxilio en lo referente al internet, a la telefonía y a la energía. Y le puso, digamos que el límite al valor, y es que no puede ser inferior al auxilio de transporte que define el gobierno nacional anualmente. Esto es muy importante porque vieron que la figura del trabajo en casa no se reguló lo respecto, digamos que lo referente a esto, y no se puso ningún límite al valor del costo o del auxilio compensatorio de los servicios públicos. Como el trabajo en casa también lo tenía, este trabajo remoto trajo una compensación por el uso de herramientas de trabajo de propiedad del trabajador remoto, y dijo que el empleador y el trabajador de mutuo acuerdo pueden pactar el valor mensual de compensación por el uso de herramientas de trabajo que son de propiedad del trabajador. Esto pasó lo mismo como lo expliqué en el trabajo en casa, donde también digamos que se abrió la posibilidad de que el empleador y el trabajador puedan de mutuo acuerdo pactar un valor por las herramientas que son del trabajador y que están siendo utilizadas para elaborar, para realizar las funciones. Y finalmente trajo una figura que se llama la figura de los cuidadores, y es que el empleador y el trabajador remoto de mutuo acuerdo pueden acordar horarios compatibles en los que el trabajador acredite ser cuidador único de menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto. Digamos que uno diría, bueno, Manuela, pero ¿por qué? ¿Por qué trajeron esta figura de los cuidadores en el trabajador remoto? La respuesta es, no sé, pero la trajo, ¿cierto? Los legisladores dijeron, vamos a crear esta figura acá, vamos a decir que para el trabajador remoto se puede acordar horarios compatibles, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los límites? Que solo son para menores de 14 años, para personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con digamos que con el trabajador remoto. Listo. Ahora, como les venía diciendo, la idea es que hagamos un análisis comparativo de todo lo que dijimos bajo las tres figuras y bajo las características especiales que trae cada una de ellas. Entonces, la primera es el campo de aplicación. ¿A quién aplica el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto? Aplica tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado en las tres figuras. Ahora la duración.
Para el teletrabajo, la duración del mismo depende si se contrató inicialmente bajo esta modalidad o si por mutuo acuerdo se hizo a través de un otro sí la modificación y ese otro sí dice si es transitorio o permanente. Como yo les decía anteriormente, cuando explicaba el teletrabajo un teletrabajador se puede vincular inicialmente como teletrabajador o se puede modificar el contrato para que sea alguna de las tres modalidades. Entonces, si yo bajo ese otro sí digo, usted va a ser mi teletrabajador suplementario, pero solo por un año, entonces ahí, por ejemplo, la duración sería solo transitoria, porque yo a través del otro sí dije que solo era por un año, ¿cierto? Ahora el trabajo en casa. Hay un punto muy importante también del trabajo en casa y es que es transitorio hasta por 3 meses prorrogables por el mismo término, es decir, 6 meses, o hasta que las circunstancias persistan. ¿Por qué? Porque como lo indicamos en el trabajo en casa solo ocurre por circunstancias excepcionales, ocasionales y especiales. Entonces lo que dijo el legislador fue, hay circunstancias excepcionales y especiales, normalmente le puso el límite de los 3 meses prorrogables a 6, pero dijo, venga, o sea, yo le pongo este límite de los 3 meses, pero si esas circunstancias excepcionales ocasionales digamos que se superan esos 6 meses porque son 3 prorrogables, usted todavía puede utilizar el trabajo en casa. Ejemplo, volvamos al ejemplo de que yo como trabajador me voy a hacer un diplomado en España. Resulta que me voy a hacer un diplomado en España, pero el diplomado es de 8 meses. Entonces me dices, Manuela, pero mira que son 3 meses prorrogables. No puede ser entonces el trabajo en casa por esos 8 meses porque supera los 6. Yo te digo, sí puede. ¿Por qué? Porque la norma trae efectivamente el límite de los 3, pero trae también y dice o hasta que las circunstancias persistan, y las circunstancias especiales que conllevaron a utilizar la figura del trabajo en casa fue el diplomado en España, que es por 8 meses. Entonces sí se podría utilizar esta figura en estos casos. Ahora, en el trabajo remoto, como les indiqué, todo es al extremo, entonces su duración es durante toda la vigencia de la relación laboral. Digamos que incluso ni la ley ni el decreto que reguló el trabajo remoto reguló lo referente a cómo modificar esta figura. Entonces yo diría que aun cuando en el extremo es que digamos que no se puede, no se reguló lo referente a la modificación por mutuo acuerdo, siempre y cuando no exista ningún vicio en el consentimiento del trabajador, yo podría modificar la figura y pasar de un trabajo remoto a un trabajo presencial. Ahora, el inicio de la modalidad. En el teletrabajo, como se indicó, digamos que el inicio para el teletrabajo es el mutuo acuerdo, ya sea por el contrato de trabajo del teletrabajo o por un otro sí. Ahora, en el trabajo en casa, el inicio de la modalidad es cuando exista la circunstancia especial, excepcional u ocasional que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en el lugar de trabajo. Y finalmente, el trabajo remoto es por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que se regula a través del contrato de trabajo remoto. Ahora, la alternancia. En el teletrabajo, como se indicó, si estamos ante la modalidad de trabajo suplementario, sí está consagrado la figura de la alternancia, porque justamente esta modalidad lo que dice es, usted teletrabajador bajo esta modalidad puede estar 2 o 3 días desde la oficina y el resto desde su casa. Ahora, en el trabajo en casa, como les indiqué, también se reguló la figura de la alternancia y finalmente en el trabajo remoto no se regula la figura de la alternancia porque justamente estamos en el extremo en que todo, absolutamente todo, digamos que remotamente. Ahora, el lugar de ejecución. En el teletrabajo dependerá obviamente de la modalidad. Si se trata de la modalidad del teletrabajo móvil, desde cualquier lugar del territorio colombiano, y si se trata de la modalidad de trabajo suplementario o autónomo, desde la casa del trabajador y desde la oficina, ¿cierto? Ahora, en el trabajo en casa, se dice que el lugar de ejecución es
desde cualquier lugar del mundo, porque acuérdense que reguló lo referente al trabajo en el exterior, solo que se requiere autorización expresa del empleador. Y finalmente, en el trabajo remoto, se indica en la ley que desde cualquier lugar del territorio colombiano. Ahora, el auxilio de transporte. En el teletrabajo, la norma dice que cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no hay lugar al auxilio de transporte. Entonces, ustedes se preguntarán, listo, Manuela, y dependiendo de la modalidad del teletrabajo, ¿en cuáles sí debo pagar el auxilio de transporte? Recordemos que el auxilio de transporte es para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, yo les diría, si es un teletrabajador que solo digamos que solo devenga esos 2 salarios mínimos y es móvil, daría lugar al auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque justamente está, digamos que la modalidad del teletrabajo móvil es justamente estar en todo el territorio nacional vendiendo o haciendo, digamos que sus funciones. Pero para los otros, es decir, para los suplementarios o los autónomos, todo dependerá de si gana, si devenga más de 2 salarios, si devenga menos de 2 salarios y qué tanto, digamos que, qué tantos gastos de movilidad al teletrabajador se están ocasionando. Ahora, en el trabajo en casa, se indicó específicamente que para los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios y que se les reconozca el auxilio de transporte durante el tiempo que presten trabajo en casa, se les reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad digital. Eso fue una norma que salió, digamos que posteriormente, la que dijo, venga, o sea, si bien, porque esto se creó, digamos que en el marco de la pandemia, lo que la gente lo que los empleadores se preguntaban era, Manuela, si yo tengo a todos mis trabajadores desde la casa, eh, justamente las circunstancias excepcionales es el aislamiento obligatorio, ¿le debo pagar el auxilio de transporte? Entonces, en su momento la respuesta era no, porque la naturaleza del auxilio de transporte es justamente reconocer la movilización del trabajador hacia el sitio de trabajo, y si no había una movilización, entonces no había lugar al auxilio de transporte. Pero ¿qué dijo? Digamos que dijo el gobierno, no, venga, si usted no le está pagando el auxilio de transporte, usted se lo debe pagar en razón a un auxilio de conectividad digital, y trajo esa figura del auxilio de conectividad digital. Entonces lo que dijo la figura del trabajo en casa fue, efectivamente, si usted va a utilizar esa figura y el trabajador en casa devenga hasta 2 salarios mínimos, no le pague el auxilio de transporte, pero pague el auxilio de conectividad digital. Y finalmente, en el trabajo remoto, se dice que solo se reconocerá de manera proporcional si cumple, digamos, con los requisitos legales cuando el trabajador deba desplazarse a las instalaciones por orden del empleador. Pero como dijimos cuando explicamos el trabajo remoto, es que solo en 3 condiciones se puede llamar al trabajador remoto para que vaya a la oficina. Entonces, en principio, yo solo tendría que soportarle ese desplazamiento cuando, por ejemplo, necesito que haga la instalación del software en la oficina, pero de resto yo no tendría por qué, digamos que reconocerle un auxilio de transporte a un trabajador remoto. Ahora, con respecto a los riesgos laborales, la figura del teletrabajo, obviamente, digamos que en las 3 figuras, al ser un contrato laboral, tiene la garantía de la seguridad social. ¿Y qué es la garantía de la seguridad social? Que hay que afiliarlo a salud, hay que afiliarlo a la ARL, hay que afiliarlo al fondo de pensiones, ¿cierto? Ahora, en el teletrabajo, la ARL debe elaborar una guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo. Eso es una obligación de la ARL. El empleador debe llegar a la ARL copia del contrato y diligenciar el formulario. Esto también pasa con el trabajo remoto. Debe haber una visita al puesto de trabajo, y esto es un punto muy importante
porque la gente, digamos que en su momento con la figura del teletrabajo se asustaban y decían, ¿cómo así? Entonces yo tengo que coordinar con la ARL que vaya y visite el domicilio y si no tiene sillas o si no tiene el escritorio, entonces como que la gente, digamos que a los empleadores le empezaron a generar un poco de temor poder utilizar esta figura justamente por todas las exigencias que traía la misma ley. Pero ahora lo que se está viendo es que la ARL incluso hace estas visitas de forma por video, ¿cierto? Entonces hemos visto que las ARL están un poco más laxas con respecto a las visitas al domicilio frente a esta obligación específica en el teletrabajo. Y finalmente, un punto muy importante que hace una diferencia en el trabajo en casa y el trabajo remoto, y es que el empleador debe incorporar en el reglamento interno de trabajo la política del teletrabajo. Entonces, digamos que esta es una obligación adicional en el trabajo y es que yo como empleador, si voy a generar, digamos que si voy a aplicar la figura del teletrabajo en mi sociedad, en mi empresa, debo crear una política y la debo incluir dentro del reglamento interno de trabajo. ¿Y qué debe incluir esta política? Lo que la norma me dice que debe incluir, como yo les decía ahorita, el libro blanco del teletrabajo es muy bueno para digamos que para esta guía, porque me dice qué debe incluir esta política, ¿cierto? Que debe incluir lo del valor de la remuneración en temas de energía, debe incluir los días en que va a la oficina, debe incluir los medios de comunicación o canales de comunicación en temas específicos. Y bueno, digamos que genera como unas obligaciones y unas pautas para que me sea más fácil a mí como empleador hacer la política y poderla incluir en el reglamento interno de trabajo. Ahora, en el trabajo en casa, como les decía, la ARL debe promover programas que permitan garantizar las condiciones de salud física y por parte del empleador debe haber una comunicación a la ARL donde se informe la dirección en la cual se efectuará el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, este punto es muy importante cuando yo voy a utilizar el trabajo en casa en el exterior y es que le tengo que avisar a la ARL que el trabajador va a laborar desde el exterior y durante cuánto tiempo. Ya más adelante, ahorita tengo unas preguntas que normalmente me hacen y vamos a ahondar un poco más sobre qué hacer cuando un trabajador está en el exterior frente a digamos que a este tema de riesgos laborales. Ahora, el trabajo remoto para su ejecución requiere visto bueno previo de la ARL. La ARL debe elaborar un programa de prevención y control de riesgos laborales. El empleador debe allegar a la ARL la copia del contrato y diligenciar un formulario. Y finalmente también se regula lo referente a la visita al puesto de trabajo, pero de manera, digamos que virtual. La misma norma dice, la ARL virtualmente va a visitar, digamos que va, entre comillas, visitar el puesto de trabajo. Ahora, digamos que el tipo de tecnologías utilizadas en las tres figuras son las mismas, las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Y digamos que como el trabajo en casa y el trabajo remoto fueron más actuales, se habló en lo referente a cualquier tipo de trabajo labor, digamos que no requiera presencia física o a cualquier mecanismo que permita ejercer la labor contratada. Ahora, lo de la desconexión laboral. Como les indiqué en su momento, el teletrabajo no regulaba específicamente, o digamos que no denominaba específicamente la desconexión laboral, pero sí decía que la asignación de tareas para los teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice el derecho a contar con un descanso de carácter recreativo y cultural.